Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja fuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. La rueda aparece girando en silencio eterno, recordándonos una verdad tan antigua como inquietante: nada permanece igual para siempre. Todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, incluso cuando creemos estar atrapados en el mismo lugar. Esta carta no llega para tranquilizar, llega para despertar. Su mensaje es poderoso, inevitable y profundamente revelador: la vida es un ciclo, y resistirse a su movimiento solo genera sufrimiento. La rueda de la fortuna no gira al azar, aunque así lo parezca. Su movimiento obedece a leyes invisibles, a ritmos que escapan al control humano. Representa el pulso del destino, el flujo constante de causas y consecuencias, de ascensos y caídas, de finales que esconden nuevos comienzos. Cuando esta carta se manifiesta, nos enfrenta a una verdad incómoda: no todo depende de nosotros, pero todo nos transforma. En su centro hay un misterio profundo. Mientras todo gira, ese punto central permanece inmóvil. Y allí reside una de sus enseñanzas más ocultas: el caos exterior no tiene poder absoluto si logramos encontrar nuestro centro interior. La rueda nos enseña que el verdadero equilibrio no consiste en detener el cambio, sino en aprender a permanecer conscientes mientras todo se mueve. Esta carta habla de giros inesperados, de situaciones que cambian sin previo aviso, de puertas que se cierran y otras que se abren cuando menos lo esperamos. Pero no lo hace desde el miedo, sino desde la sabiduría. Nos recuerda que muchas veces aquello que parece una pérdida es solo una reubicación del alma. Que lo que hoy duele, mañana puede revelarse como una bendición disfrazada. La rueda es el recordatorio de que estamos inmersos en un orden mayor. Nada ocurre aislado. Cada experiencia, cada encuentro, cada caída tiene un sentido dentro del tejido invisible de nuestra historia. Incluso los momentos de aparente injusticia forman parte de un aprendizaje más amplio, aunque no siempre podamos comprenderlo de inmediato. En lo profundo, esta carta nos confronta con nuestra relación con el control. El ser humano desea certezas, estabilidad, garantías. Pero la rueda viene a romper esa ilusión. Nos enseña que la rigidez nos vuelve frágiles y que solo quien aprende a fluir con los cambios desarrolla verdadera fortaleza. Adaptarse no es rendirse, es sabiduría en movimiento. Hay un dramatismo silencioso en esta carta porque nos recuerda que así como podemos estar arriba, también podemos descender. El éxito no es permanente, la caída no es eterna. Todo es transitorio. Y esta comprensión, lejos de ser pesimista, es profundamente liberadora. Porque si nada es fijo, entonces nada está definitivamente perdido. La rueda también simboliza el karma, las consecuencias acumuladas de decisiones pasadas que ahora emergen para ser integradas. No como castigo, sino como equilibrio. Cada acción deja una huella, cada elección mueve la rueda en una dirección. Esta carta nos invita a asumir responsabilidad consciente sobre cómo participamos en nuestro propio destino. En los momentos de incertidumbre, la rueda nos pide fe. No una fe ciega, sino una confianza profunda en el proceso. Nos recuerda que hay etapas en las que no se trata de luchar, sino de observar, de aceptar,
de permitir que el ciclo se complete. Forzar el movimiento solo genera desgaste. Hay tiempos de acción y tiempos de espera, y ambos son igualmente sagrados. Esta carta aparece muchas veces cuando el alma está lista para un cambio, aunque la mente aún se resista. Cuando sentimos que algo se está moviendo por dentro, que la vieja estructura ya no sostiene, que el pasado pesa más de lo que debería. La rueda nos dice, es momento de soltar, porque lo nuevo necesita espacio para llegar. También nos habla del destino compartido. De cómo nuestras vidas se entrelazan con las de otros en giros inesperados. Encuentros que parecen casuales, despedidas que duelen sin explicación, oportunidades que llegan justo cuando todo parecía perdido. Nada de eso es aleatorio. La rueda teje historias con hilos invisibles, y cada alma cumple un rol en ese tejido. En su dimensión espiritual, esta carta nos recuerda que no somos solo espectadores del destino, pero tampoco sus dueños absolutos. Somos participantes conscientes en un juego mayor. Podemos elegir cómo responder a lo que ocurre, aunque no siempre podamos elegir lo que ocurre. Y esa diferencia lo cambia todo. La rueda nos enseña humildad. Nos baja del pedestal cuando el ego se infla y nos levanta cuando creemos haber tocado fondo. Nos recuerda que la vida no gira para castigarnos ni premiarnos, sino para enseñarnos. Cada vuelta trae una lección distinta, y resistirse a aprenderla solo prolonga el ciclo. Hay una invitación profunda a confiar incluso en la incertidumbre. A comprender que el movimiento es señal de vida. Que el estancamiento es la verdadera amenaza. Cuando la rueda aparece, nos pide valentía para aceptar lo desconocido y sabiduría para no aferrarnos a lo que ya cumplió su función. Esta carta también habla del tiempo divino. De que no todo llega cuando lo queremos, sino cuando estamos preparados. Muchas veces pedimos cambios, pero no estamos listos para sostenerlos. La rueda espera. Observa. Y cuando el aprendizaje ha sido integrado, gira. En lo emocional, su mensaje puede ser intenso. Cambios en relaciones, giros inesperados en vínculos, encuentros que transforman, despedidas que liberan. Todo forma parte del movimiento. Nada se va sin dejar algo. Nada llega sin remover algo. Y en ese intercambio constante, el alma evoluciona. La rueda nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el giro continúa. Nada está detenido. Aunque no lo veamos, algo se está reacomodando. Algo se está preparando. Y muchas veces, cuando creemos haber perdido todo, estamos justo antes del ascenso. Su sabiduría oculta nos enseña a no identificarnos con una sola etapa. No somos solo el éxito ni solo la caída. Somos el viajero que atraviesa el ciclo completo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de vivir desde el miedo y comenzamos a vivir desde la conciencia. El mensaje de la rueda es tan poderoso como inevitable. La vida siempre se mueve, y nosotros con ella. Podemos resistirnos y sufrir, o podemos aprender a girar con ella, a confiar, a fluir, a crecer. Porque cada vuelta nos acerca un poco más a nuestra verdad. Y cuando aceptamos este movimiento eterno, algo dentro de nosotros se libera. Ya no tememos al cambio, lo honramos. Ya no luchamos contra el destino, dialogamos con él. Ya no nos aferramos al pasado, lo integramos. Porque la rueda no viene a desestabilizarnos, viene a recordarnos que estamos vivos. Y mientras gire, siempre habrá una nueva oportunidad de aprender, de sanar y de comenzar de nuevo. La rueda continúa girando, incluso cuando creemos haber comprendido su mensaje. Porque su sabiduría no se revela de una sola vez, se manifiesta en capas, en experiencias repetidas que regresan con rostros distintos hasta que el alma está lista para comprender. Esta carta no solo habla de cambio, habla de conciencia frente al cambio. De cómo elegimos pararnos ante lo inevitable. En lo más profundo de su simbolismo, la rueda nos enfrenta con la ilusión de permanencia. Nos muestra que todo aquello a lo que nos aferramos,
personas, roles, identidades, certezas, está destinado a transformarse. Y no para castigarnos, sino para liberarnos. Porque nada que sea verdadero puede perderse, solo cambiar de forma. La rueda nos pide soltar la rigidez y abrazar el flujo. Hay una enseñanza silenciosa en su giro constante, el movimiento no se detiene por nuestra voluntad. La vida no espera a que estemos listos mentalmente para cambiar. El cambio ocurre y luego nos invita a adaptarnos. Esta carta nos recuerda que resistirse al movimiento es lo que genera dolor. Aceptarlo, en cambio, abre puertas internas que jamás habríamos imaginado. La rueda también habla del retorno. De situaciones que parecen repetirse, de patrones que vuelven una y otra vez. Pero no regresan igual. Cada vuelta nos encuentra en un nivel distinto de conciencia. Y ahí está el verdadero aprendizaje, no se trata de evitar que la rueda gire, sino de girar con más sabiduría cada vez. En este sentido, la rueda nos invita a observar nuestra historia con honestidad. ¿Qué ciclos se repiten en tu vida? ¿Qué situaciones regresan con distintos nombres, pero la misma esencia? Esta carta no señala culpa, señala oportunidad. Cada repetición es una invitación a responder de manera diferente, a romper el patrón desde la conciencia. Hay un profundo simbolismo en el hecho de que nadie permanece arriba ni abajo para siempre. La rueda nos enseña humildad en el ascenso y esperanza en la caída. Nos recuerda que el éxito sin conciencia se convierte en soberbia, y que la caída sin aprendizaje se convierte en amargura. Todo depende de cómo atravesamos el giro. Esta carta también nos habla del destino como algo dinámico, no como una sentencia fija. El destino no es una línea recta escrita de antemano, es un movimiento constante entre lo que heredamos y lo que elegimos. La rueda integra ambas fuerzas, lo que no podemos cambiar y la forma en que respondemos a ello. Y en esa respuesta, el destino se reescribe. En su dimensión más espiritual, la rueda representa la danza entre el orden y el caos. Nos muestra que incluso lo que parece desordenado obedece a una inteligencia mayor. Que el caos no es ausencia de sentido, sino transformación en proceso. Esta carta nos invita a confiar incluso cuando no entendemos, a sostener la fe cuando el camino se vuelve incierto. La rueda aparece muchas veces cuando estamos al borde de un gran cambio interno. Cuando algo ya no puede seguir siendo como antes. Cuando la vieja piel se vuelve incómoda. Y aunque el miedo aparezca, esta carta nos recuerda que el miedo no es señal de error, sino de transición. También nos habla del tiempo circular. No todo avanza en línea recta. A veces es necesario volver atrás para integrar algo pendiente. A veces el pasado regresa para ser sanado, no para atraparnos. La rueda nos enseña que el verdadero avance no siempre se siente como progreso, pero siempre nos mueve hacia una comprensión más profunda. En lo emocional, su energía puede ser intensa y reveladora. Cambios repentinos, giros inesperados, decisiones que alteran el rumbo. Pero detrás de cada sacudida hay una intención evolutiva. Nada se mueve sin razón. Nada se cae sin dejar espacio para algo nuevo. La rueda también nos invita a asumir un rol activo en nuestra conciencia. No podemos controlar el giro, pero sí podemos elegir desde dónde lo vivimos. Podemos vivir el cambio desde el miedo o desde la apertura. Desde la resistencia o desde la aceptación. Y esa elección interna transforma por completo la experiencia externa. Hay una sabiduría profunda en aprender a estar presentes en cada etapa del ciclo. A no idealizar solo los momentos de ascenso ni demonizar las caídas. Cada fase tiene su enseñanza, su regalo oculto. La rueda nos pide vivir con presencia, sin aferrarnos, sin huir. Cuando integramos esta carta, algo en nosotros se relaja. Dejamos de luchar contra lo inevitable. Comprendemos que la vida no está en contra nuestra, está en movimiento. Y ese movimiento, aunque a veces duela, siempre busca llevarnos a una versión más consciente de nosotros mismos. La enseñanza más profunda de la rueda es esta: no estamos atrapados, estamos en tránsito. No estamos siendo castigados, estamos siendo moldeados. Y cada giro, por caótico que parezca, es una oportunidad para despertar. Porque cuando entendemos que todo cambia, también comprendemos que siempre hay una nueva posibilidad. Y mientras la rueda siga girando, la historia nunca está cerrada.
La rueda sigue girando, y en su movimiento constante nos revela una verdad aún más profunda: el cambio no solo ocurre afuera, también sucede dentro de nosotros, incluso cuando no somos conscientes de ello. Hay transformaciones silenciosas que se gestan en lo invisible, ajustes internos que preparan al alma para el próximo giro. Esta carta nos recuerda que nada permanece estático, ni siquiera aquello que creemos inmutable en nuestro interior. En su enseñanza más oculta, la rueda nos habla del momento exacto en el que el alma es empujada fuera de la zona conocida. No siempre es un movimiento suave. A veces es una sacudida, una ruptura, una pérdida que nos obliga a replantearlo todo. Pero incluso esos quiebres obedecen a un orden mayor. La rueda no destruye por crueldad, transforma por necesidad. Esta carta nos confronta con una pregunta esencial: ¿confías en la vida cuando no entiendes lo que está ocurriendo? Porque la verdadera fe no se pone a prueba cuando todo va bien, sino cuando el camino se vuelve incierto. La rueda aparece cuando necesitamos soltar la necesidad de comprenderlo todo y aprender a confiar en el proceso, aún sin garantías. Hay una dimensión profundamente espiritual en aceptar que no todo depende de nuestra voluntad. La rueda nos enseña humildad frente al misterio. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, de un entramado de causas y efectos que supera la lógica inmediata. Y lejos de debilitarnos, esta comprensión nos libera del peso de creer que debemos controlarlo todo. La rueda también habla del despertar que ocurre después de la caída. De esos momentos en los que tocar fondo se convierte en un punto de inflexión. Cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, algo dentro de nosotros se rinde, y en esa rendición nace una fuerza nueva. No es resignación, es aceptación consciente. Y desde ahí, el ascenso comienza. En su simbolismo más profundo, esta carta nos recuerda que la suerte no es azar puro, sino alineación. Cuando nuestras acciones, pensamientos y decisiones comienzan a resonar con nuestra verdad interior, la rueda parece girar a favor. No porque la vida nos premie, sino porque dejamos de ir en contra del flujo natural. También nos habla de los encuentros y desencuentros que marcan nuestro destino. Personas que llegan en momentos clave, relaciones que transforman, despedidas que duelen pero liberan. Nada de eso es casual. La rueda cruza caminos con precisión invisible, y cada vínculo trae una lección que nos empuja a evolucionar. En el plano emocional, esta carta nos pide flexibilidad del corazón. Nos enseña que amar también implica aceptar el cambio, permitir que los vínculos evolucionen o terminen cuando ya no cumplen su función. Aferrarse a lo que ya no fluye solo detiene el crecimiento. La rueda nos recuerda que el amor verdadero no encadena, acompaña. La rueda también es una gran maestra del desapego. No del desapego frío, sino del desapego consciente. Nos invita a disfrutar cada etapa sin creer que es eterna, a valorar cada experiencia sabiendo que es transitoria. Y en esa comprensión, aprendemos a vivir con mayor presencia y profundidad. Hay un momento en el viaje de la rueda en el que comprendemos que no somos víctimas del destino, pero tampoco sus amos. Somos co-creadores. Y esa posición intermedia es profundamente poderosa, porque nos permite actuar con responsabilidad sin caer en la ilusión de control absoluto. Esta carta aparece muchas veces cuando el alma está lista para romper un patrón antiguo. Cuando ya no quiere repetir la misma historia, aunque el miedo a lo desconocido sea grande. La rueda nos empuja fuera del círculo vicioso para invitarnos a una espiral de crecimiento. Y aunque el vértigo sea intenso, el movimiento es ascendente. La sabiduría más profunda de la rueda se revela cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? Y comenzamos a preguntarnos ¿para qué? Esa simple diferencia transforma la experiencia. Porque el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestro. El cambio deja de ser amenaza y se vuelve oportunidad. Y así, giro tras giro, la rueda nos va moldeando. Nos quita lo que ya no necesitamos, nos entrega lo que estamos listos para recibir. A veces con suavidad, a veces con fuerza. Pero siempre con un propósito evolutivo. Porque mientras la rueda siga girando, la vida nos seguirá invitando a crecer. Y cada vez que elegimos confiar, soltar y fluir, algo en nosotros despierta. La rueda no nos promete estabilidad eterna, nos promete movimiento con sentido. Y en ese movimiento, si aprendemos a escucharlo, se revela la sabiduría más profunda, todo cambia, y gracias a eso,
todo puede transformarse. La rueda continúa su giro, y en ese movimiento incesante nos enfrenta con una de las verdades más difíciles de aceptar: no hay vuelta atrás. Cada ciclo que se cierra lo hace para siempre, aunque su eco permanezca en la memoria. Esta carta nos enseña que la vida no repite escenas por error, sino para que aprendamos a soltar definitivamente aquello que ya cumplió su función. Nada vuelve a ser exactamente igual, aunque adopte formas conocidas. En lo más profundo de su mensaje, la rueda nos habla del instante exacto en el que todo puede cambiar. Ese momento suspendido entre lo que fue y lo que será. Un punto frágil, cargado de incertidumbre, donde el alma se siente vulnerable porque ya no puede aferrarse al pasado, pero aún no reconoce el futuro. La rueda habita en ese umbral, y nos pide valentía para atravesarlo sin garantías. Esta carta revela que muchas veces el cambio no llega cuando lo deseamos, sino cuando ya no podemos seguir igual. Cuando la vida nos empuja porque ignoramos las señales previas. Porque nos aferramos demasiado. Porque confundimos estabilidad con estancamiento. La rueda, entonces, no pregunta si estamos listos, gira. Y en ese giro, nos obliga a despertar. Hay un dramatismo profundo en aceptar que no todo depende de nuestra voluntad. Que hay fuerzas mayores operando, ordenando, reacomodando. Pero lejos de quitarnos poder, esta comprensión nos devuelve algo más valioso: la humildad necesaria para aprender. La rueda nos recuerda que el ego sufre cuando quiere controlar, pero el alma crece cuando aprende a confiar. En su dimensión más interna, esta carta nos invita a revisar nuestra relación con el pasado. ¿Seguimos viviendo desde viejas heridas? ¿Desde historias que ya no existen? La rueda nos enseña que cargar con lo que ya fue solo ralentiza el movimiento. El pasado no se niega, se honra, pero no se convierte en ancla. Cada giro pide ligereza para poder avanzar. La rueda también habla del miedo al cambio, ese miedo silencioso que se disfraza de prudencia, de lógica, de excusas razonables. Pero en el fondo, es temor a perder identidad. Porque cambiar implica dejar de ser quien creíamos ser. Y esta carta nos confronta con esa pérdida necesaria. Nos dice: para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. En lo emocional, la rueda sacude estructuras internas. Relaciones que se transforman, vínculos que terminan, sentimientos que ya no encajan. No porque el amor desaparezca, sino porque evoluciona. A veces amar implica soltar. Y esta carta nos recuerda que aferrarse por miedo no es amor, es resistencia al movimiento natural de la vida. Hay una sabiduría profunda en comprender que no todos los giros son visibles de inmediato. A veces la rueda gira por dentro, preparando cambios que aún no se manifiestan afuera. Y en esos momentos, la incertidumbre puede ser desesperante. Pero esta carta nos pide paciencia y observación. Algo se está gestando, aunque aún no tenga forma. La rueda también nos habla del momento en que la suerte parece cambiar. Cuando lo que antes fluía se bloquea, o cuando lo que estaba estancado comienza a moverse. Pero nos recuerda que la suerte no es capricho, es consecuencia. Es la suma de decisiones, aprendizajes y niveles de conciencia alcanzados. Cuando cambiamos por dentro, el afuera inevitablemente responde. En lo espiritual, esta carta nos conecta con la idea de evolución del alma. Cada ciclo vivido deja una huella, una comprensión más profunda. Nada se pierde. Incluso el dolor se transforma en sabiduría cuando es integrado. La rueda no elimina las experiencias, las recicla en conciencia. Hay un punto crucial en su enseñanza: no todo cambio es inmediato alivio. Algunos giros duelen, desorientan, rompen certezas. Pero la rueda nos recuerda que el alivio no siempre es señal de crecimiento, y que el crecimiento, muchas veces, incomoda. Lo importante no es evitar el movimiento, sino atravesarlo con conciencia. Esta carta también nos invita a dejar de luchar contra lo inevitable. A reconocer cuando una etapa ha terminado. A no insistir en puertas cerradas. Porque mientras miramos hacia atrás, la rueda sigue girando y las oportunidades pasan de largo. Aprender a soltar a tiempo es una forma elevada de sabiduría. Y cuanto más profundo es el aprendizaje, más evidente se vuelve una verdad esencial: la vida no gira contra nosotros, gira para despertarnos. Cada sacudida busca alinearnos con una versión más auténtica de quienes somos.
Cada cambio nos empuja hacia un nivel mayor de conciencia, aunque al principio no lo comprendamos. La rueda nos enseña que el verdadero equilibrio no está en evitar los extremos, sino en aceptarlos como parte del ciclo. Subir y bajar. Ganar y perder. Llegar y despedirse. Todo forma parte del mismo movimiento sagrado. Y cuando finalmente dejamos de resistir, algo cambia. El vértigo se transforma en fluidez. El miedo en apertura. La incertidumbre en posibilidad. Comprendemos que no somos arrastrados por la vida, estamos danzando con ella. Porque la sabiduría más profunda de la rueda es esta: nada permanece, y gracias a eso, todo puede renovarse. Mientras gire, hay esperanza. Mientras gire, hay aprendizaje. Mientras gire, hay vida. Y en ese giro eterno, el alma no se pierde, evoluciona. Y así, cuando el movimiento parece incesante y la mente busca un punto de descanso, la rueda nos entrega su enseñanza final, profunda y transformadora. No como una conclusión cerrada, sino como una verdad que se integra en el corazón y nos acompaña a partir de ahora. Porque comprender a la rueda no significa detener su giro, sino aprender a vivir con él, a escuchar su ritmo y a confiar en su sabiduría invisible. La rueda nos recuerda que cada etapa de la vida tiene un sentido, incluso aquellas que no comprendimos en su momento. Nada fue en vano. Ninguna caída fue inútil. Ninguna espera fue castigo. Todo formó parte de un aprendizaje mayor que, visto desde la distancia, comienza a revelar su coherencia. El dolor tuvo un propósito. La incertidumbre nos fortaleció. El cambio nos moldeó. Este cierre es una invitación a soltar definitivamente la lucha contra lo que ya está ocurriendo. A dejar de preguntarnos por qué la vida gira de cierta manera y comenzar a preguntarnos cómo elegimos movernos dentro de ese giro. Porque ahí reside nuestra verdadera libertad. No en controlar el destino, sino en responder a él con conciencia, madurez y apertura. La rueda nos enseña a confiar incluso cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies. A creer en nosotros cuando todo parece incierto. A sostener la fe cuando no hay garantías. Porque la fe que nace de la experiencia, del haber atravesado ciclos y haber sobrevivido, es una fe profunda, silenciosa e inquebrantable. Este arcano nos deja una lección esencial: no somos la cima ni el abismo, somos el viajero que los atraviesa. No somos el éxito ni la pérdida, somos la conciencia que aprende de ambos. Y cuando comprendemos esto, dejamos de identificarnos con un solo momento y empezamos a vivir con mayor amplitud, con menos miedo y con más presencia. La rueda también nos invita a honrar el tiempo, a respetar los procesos, a entender que cada cosa llega cuando debe, no cuando el ego lo exige. Hay encuentros que solo pueden ocurrir después de ciertas despedidas. Hay oportunidades que solo se abren cuando hemos aprendido a soltar. Y hay versiones de nosotros mismos que solo emergen después de atravesar el caos. Al cerrar este viaje, algo se aquieta en el alma. Ya no sentimos la urgencia de retener lo que se va ni el miedo de recibir lo que llega. Aprendemos a estar presentes en cada giro, sabiendo que todo pasa, pero nada se pierde cuando es integrado con conciencia. La rueda nos deja una herencia espiritual profunda, la capacidad de fluir sin perder identidad, de adaptarnos sin traicionarnos, de cambiar sin olvidarnos de quienes somos en esencia. Nos enseña que la verdadera estabilidad no está en que nada cambie, sino en saber sostenernos a nosotros mismos mientras todo cambia. Y así, el destino deja de sentirse como una fuerza ajena y se convierte en un diálogo constante entre la vida y nuestra conciencia. Ya no vivimos desde la resistencia, sino desde la participación consciente. Ya no tememos al giro, lo reconocemos como parte del camino. El cierre de la rueda es, en realidad, una apertura. Una invitación a vivir con mayor ligereza, con menos apego, con más confianza. A comprender que cada final es un comienzo en potencia y que cada comienzo lleva en sí la semilla de un aprendizaje. Porque mientras la rueda siga girando, siempre habrá una nueva oportunidad de crecer, de comprender, de transformarse. Y cuando finalmente aceptamos su movimiento, algo dentro de nosotros se alinea con la vida misma. Entonces ya no preguntamos cuándo cambiará todo. Sabemos que ya está cambiando. Y en lugar de resistir, elegimos girar con la vida, con el corazón abierto y la conciencia despierta.
Ese es el verdadero regalo de la rueda, recordarnos que estamos vivos, en movimiento, en evolución constante. Y que en cada giro, incluso en el más incierto, hay una invitación sagrada a despertar. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer. Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve, está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.